Albert Einstein, un nombre que se convirtió en sinónimo de inteligencia, su rostro despeinado y con mirada profunda. Es un icono de la genialidad. Pero detrás del mito hay una historia mucho más compleja. Una historia que incluye guerra, exilio, fracasos, amores turbulentos, enemigos políticos y una lucha interna constante entre el deber científico y la conciencia humana. Esta es la historia completa de Albert Einstein. El nacimiento de un niño distinto, 1879-1894. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, en el reino de Württemberg, parte del entonces Imperio Alemán. Era hijo de Hermann Einstein, un ingeniero y empresario, y de Pauline Koch, una mujer culta y estricta, amante de la música clásica. Desde pequeño, Albert mostró signos de ser diferente. Tardó en hablar, lo que preocupó a sus padres. Algunas fuentes señalan que no habló fluidamente hasta los 4 años, pero había algo en su silencio, una observación profunda del mundo. A los 5 años, cuando su padre le mostró una brújula, quedó fascinado por el hecho de que algo invisible podía mover la aguja. Fue su primer contacto con los misterios del universo, en la escuela. Albert era un estudiante brillante, pero rebelde. No le gustaban las clases rígidas ni la autoridad. Detestaba memorizar datos sin entenderlos. A pesar de su habilidad para las matemáticas, sus profesores lo consideraban poco convencional. Uno de ellos incluso llegó a decir: «Nunca lograrás nada en la vida, su hija». Amores, jubels y fracasos académicos, 1895-1901. A los 15 años, su familia se mudó a Milán, Italia, por problemas económicos. Albert se quedó atrás en Alemania, pero pronto abandonó sus estudios sin avisar. Era su primer gran acto de rebeldía. Viajó a Suiza, donde más tarde ingresó al Politécnico de Zúrich en 1896. Allí conoció a Mileva Maric, una brillante estudiante serbia de física, quien sería su primera esposa. Su relación fue intensa, tanto en lo intelectual como en lo emocional. En 1901 tuvieron una hija ilegítima llamada Eliezer, de la que se sabe poco. Se cree que fue dada en adopción o murió joven. Pese a su talento, Einstein no logró encontrar trabajo como profesor. Ninguna universidad le ofrecía un puesto. Finalmente, en 1902, gracias a la ayuda de un amigo, consiguió empleo en la oficina de patentes de Berna, evaluando invenciones tecnológicas. Un trabajo monótono, pero que le daría tiempo para pensar. El milagro de 1905, el nacimiento del genio. En 1905, a sus 26 años, Einstein vivió lo que se conoce como el año milagroso. Mientras trabajaba en la oficina de patentes, publicó 4 artículos científicos revolucionarios en la revista Annalen der Physik sobre el movimiento browniano, que confirmó la existencia de los átomos, sobre el efecto fotoeléctrico que le valdría el premio Nobel en 1921 y abriría la puerta a la física cuántica, sobre la relatividad especial, que modificaba la noción de tiempo y espacio, la ecuación más famosa del mundo, y signo de igual mc2, que demostró la equivalencia entre masa y energía. Ningún científico en la historia había logrado tanto en tan poco tiempo. Einstein pasó de ser un oscuro empleado de patentes al centro del mundo. Académico, fama, teorías y tormentas personales, 1906-1919. Poco a poco, Einstein fue ganando prestigio. En 1909 fue nombrado profesor en la Universidad de Zúrich. Luego enseñó en Praga y Berlín. Pero mientras su carrera florecía, su matrimonio con Mileva se deterioraba. La presión, los celos y los desacuerdos intelectuales llevaron al divorcio en 1919. Ese mismo año, Einstein formuló su teoría de la relatividad general, publicada en 1915. Una versión ampliada de la relatividad especial. Predijo que la gravedad no era una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. La comunidad científica dudó, hasta que, en 1919, el astrónomo Arthur Eddington confirmó sus predicciones durante un eclipse solar. La luz de las estrellas, desviada por la gravedad del Sol, validó la teoría. Y así,
Einstein se convirtió en una celebridad mundial. Einstein en la cima del mundo, 1920-1932. Durante los años 20, Einstein vivió una paradoja. Era amado por el mundo, pero atacado en su propio país. Como judío y pacifista, fue blanco del antisemitismo creciente en Alemania. En paralelo, se volvió un símbolo de sabiduría. Fue recibido como héroe en Japón, Francia. Sus conferencias reunían multitudes. Apoyó causas pacifistas, el sionismo cultural y los derechos civiles. En lo personal, se casó con su prima Elsa Lowenthal, quien lo acompañó hasta su muerte en 1936. Sin embargo, Einstein tuvo varias relaciones extramaritales y su vida afectiva fue compleja. Mientras tanto, su relación con la física cuántica, que él mismo ayudó a fundar, se volvía tensa. Rechazaba su carácter probabilístico. Su famosa frase "Dios no juega a los dados" marcó su rechazo a las interpretaciones de Niels Bohr y Heisenberg, el ascenso del nazismo y el exilio 1933-1939. Con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, Einstein fue uno de los primeros en ser atacado por los nazis. Sus teorías eran ridiculizadas como física judía. Su casa fue saqueada, su figura incluida en listas negras. Einstein decidió no volver jamás a Alemania. Viajó a Estados Unidos, donde aceptó una plaza en el Institute for Advanced Study en Princeton. Desde allí, se convirtió en un defensor de los refugiados judíos y en un crítico feroz del totalitarismo. Pero su lucha ética estaba apenas comenzando. La bomba atómica y el dilema moral, 1939-1945. En 1939, temiendo que Hitler desarrollara un arma nuclear, Einstein firmó una carta escrita por el físico Leo Szilard dirigida al presidente Roosevelt, advirtiendo sobre la posibilidad de una bomba atómica. Esa carta impulsó el proyecto Manhattan, aunque Einstein nunca participó en él directamente. Cuando se enteró del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, quedó devastado. Dijo: "Si hubiera sabido lo que iban a hacer, me habría convertido en relojero". A partir de entonces, se volvió activista por el desarme nuclear y la paz mundial. Últimos años, sabiduría y soledad, 1946-1955. Tras la guerra, Einstein fue una figura moral, defendió los derechos civiles en IU, denunció el racismo y se opuso al macartismo. Fue perseguido por el FBI y considerado sospechoso durante años. Siguió buscando una teoría del campo unificado, un intento de reconciliar la relatividad con la física cuántica. No lo logró, pero trabajó en ello hasta sus últimos días. Einstein también rechazó la presidencia de Israel en 1952. Dijo que no tenía experiencia política y que prefería seguir como un recluso académico. Murió el 18 de abril de 1955, a los 76 años, en Princeton. Sus últimas palabras se perdieron, porque las dijo en alemán, y la enfermera que lo cuidaba no entendía ese idioma. Su cerebro fue extraído sin permiso por el patólogo Thomas Harvey, quien lo estudió por décadas, buscando el secreto de su genialidad, legado inmortal. Albert Einstein no solo transformó la física, transformó la forma en que entendemos el universo. Su nombre es sinónimo de genio, pero fue, ante todo, un humanista. Se enfrentó al poder, cuestionó a sus colegas, rompió con dogmas y defendió a los débiles. Fue contradictorio, sí. Imperfecto. Pero su vida es un ejemplo de la fusión entre ciencia y conciencia. Ahora conozcamos 15 datos curiosos sobre Einstein. 1. Tardó en hablar, y se creía que tenía un retraso. Einstein no habló con fluidez hasta los 4 años. Su familia estaba preocupada, y algunos pensaban que tenía algún tipo de retraso mental. Según se cuenta, incluso repetía en voz baja las frases antes de decirlas en voz alta, lo que hoy se conoce como eco del pensamiento. 2. Reprobó un examen de ingreso a los 16 años. Reprobó el examen de ingreso al Politécnico de Zúrich. Aprobó matemáticas y física, pero falló en literatura, idiomas y biología.
Tuvo que estudiar un año más antes de ser aceptado. 3. Tuvo una hija secreta antes de casarse con Mileva Maric. Einstein tuvo una hija llamada Eliezer. Nunca se supo qué ocurrió con ella. Se cree que fue dada en adopción o que murió muy joven. No hay registros claros. Y fue un tema oculto durante décadas. 4. Trabajaba en una oficina de patentes cuando publicó sus famosos artículos de 1905. Einstein trabajaba como empleado de tercera clase en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Sus ideas revolucionaron la física. Mientras revisaba patentes de máquinas de leche y motores eléctricos. 5. Nunca usó calcetines. Einstein odiaba usar calcetines. Decía que eran innecesarios, ya que el dedo gordo del pie inevitablemente los rompía. Incluso en eventos formales y cuando trabajaba en Princeton prefería usar sandalias sin calcetines. 6. Rechazó la presidencia de Israel. En 1952, tras la muerte del primer presidente de Israel, le ofrecieron el cargo a Einstein. Lo rechazó amablemente, diciendo que no tenía la experiencia política necesaria. Fue una de las pocas personas que recibió una oferta tan simbólica por su autoridad moral. 7. Su cerebro fue robado tras su muerte. El patólogo Thomas Harvey extrajo su cerebro sin permiso de la familia. Lo conservó durante décadas en frascos y lo estudió obsesivamente. Incluso lo cortó en 240 bloques y los envió a distintos científicos por el mundo. 8. Su hijo fue internado en un hospital psiquiátrico. Su segundo hijo, Edward Einstein, fue diagnosticado con esquizofrenia y pasó gran parte de su vida en instituciones mentales en Suiza. Albert se sintió profundamente culpable y afectado por esta tragedia familiar. 9. Nunca ganó el Nobel por la relatividad, aunque es famoso por la teoría de la relatividad. Einstein recibió el premio Nobel en 1921 por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad. En ese momento, la teoría era considerada demasiado controversial o difícil de comprobar. 10. Era pacifista, pero ayudó a iniciar el proyecto Manhattan. Era activista por la paz. Pero en 1939 firmó una carta a Roosevelt alertando que Alemania podría desarrollar una bomba atómica. Esa carta fue clave para iniciar el proyecto Manhattan, aunque Einstein nunca participó directamente y más tarde se arrepintió. 11. Amaba tocar el violín. Einstein era un apasionado del violín. Tocaba desde los 6 años y encontraba en la música consuelo y creatividad. Era fan de Mozart y Bach. Y decía, la vida sin música sería un error. 12. Era muy distraído hasta el punto de perderse. A veces se perdía caminando hacia su propia casa. Se dice que una vez un niño lo reconoció y lo ayudó a volver. Otra anécdota cuenta que olvidó llevar pantalones a una reunión. 13. Quiso unificar todas las fuerzas del universo y fracasó. Durante los últimos 30 años de su vida trabajó en una teoría del campo unificado, intentando unificar la gravedad y el electromagnetismo. Nunca logró completar esta teoría y murió frustrado por no encontrar una solución. 14. Visitó Latinoamérica y casi se muda. En 1925, Einstein visitó Argentina, Uruguay y Brasil. Fue recibido como una celebridad y dio conferencias sobre ciencia y política. Algunas cartas revelan que consideró mudarse a Sudamérica, temiendo el ascenso del nazismo en Alemania. Wins. Su cerebro tenía características únicas. Estudios posteriores encontraron que ciertas regiones de su cerebro, como el lóbulo parietal, eran anormalmente desarrolladas, lo que podría explicar su capacidad espacial y matemática. Sin embargo, la ciencia sigue debatiendo si eso fue causa o efecto de su entrenamiento mental. Einstein solía decir que la imaginación era más importante que el conocimiento, que mirar al cielo con asombro valía más que memorizar fórmulas, que la ciencia sin ética era peligrosa, y que, al final, todo lo verdaderamente importante debía ser simple. Él nos enseñó que el tiempo puede doblarse, que la luz puede curvarse, que la energía se esconde en cada átomo, y que un solo ser humano,
Con ideas claras y corazón noble puede cambiar el mundo. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.